El Consejo de Ministros aprueba que se paguen todas las compensaciones para los trabajadores permanentes y temporales que cobraban antes de responder al servicio de reserva en el Ejército y concederles todas las bonificaciones supuestas. El ministro de Información sirio Omran Zoghbi afirma que Siria tiene mucho interés en el éxito de la Conferencia Internacional sobre Siria, Ginebra II, y asegura que cualquier acción o acuerdo en Ginebra no tendrá valor si no es aprobado por el pueblo sirio mediante un referéndum. Siria afirman que nadie en el exterior las representa y que las mismas conceden a la delegación formada por el gobierno sirio para la conferencia de Ginebra II todo el derecho y el mandato de representar. Buenas noches, amables televidentes, y bienvenidos a nuestro boletín informativo desde Damasco. El Consejo de Ministros celebró su sesión semanal en la que debatió varios temas económicos y de servicios. El presidente del gobierno, Wael al-Halek, dijo que la primera prioridad del gobierno es llevar a cabo medidas cualitativas en términos de fortalecimiento de la economía nacional a través de la apertura a los países amigos y beneficiarse de sus experiencias y conocimientos en todos los niveles. Al-Halek confirmó que el gabinete está siguiendo las exigencias de la vida diaria y básica de promover la firmeza de nuestro pueblo y nuestro ejército. Seguidamente, el Consejo de Ministros aprobó que se paguen todas las compensaciones para los trabajadores permanentes y temporales que cobraban antes del servicio de reserva y concederles todas las bonificaciones, subvenciones y aumentos. El ministro de Información, Omran Zoghbi, dijo que Siria tiene mucho interés en el éxito de la Conferencia Internacional sobre Siria Ginebra II y que la misma conduzca a la solución de la crisis y a lograr las aspiraciones del pueblo sirio. En una conferencia de prensa, el ministro sirio dijo que los grupos armados en Siria son bandas terroristas y los intentos de mostrarlos como grupos moderados no engañarán al pueblo sirio, señalando que el terrorista que se suicidó en la Federación Rusa lleva la misma identidad política y financiera del terrorista que perpetra actos criminales en Siria e Irak. El ministro de Información agregó que el Estado que patrocina el terrorismo en todo el mundo es conocido y hay que rendirles cuentas y debe pagar el precio de su apoyo al terrorismo. Al mismo tiempo, reafirmó que puede haber en Siria un gobierno amplio, pero no un órgano gubernamental de transición, tal como los unos, asegurando que cualquier acción o acuerdo en Ginebra no tendrá valor si no es aprobado por el pueblo sirio mediante un referéndum. El ministro Zoghbi señaló que se ilusiona quien cree que el envío de más terroristas y más armas podría cambiar algo sobre el terreno y manifestó que el gobierno turco debe cerrar sus fronteras ante los terroristas completamente y expulsarlos de sus tierras y detener el apoyo logístico y financiero a los mismos. De igual manera, precisó que hay una gran infiltración de terroristas a través de Jordania a Siria y todo el mundo es consciente de ello y el gobierno de Jordania debe controlar acciones externas, en particular de la parte de Arabia Saudita. Por otro lado, el titular sirio reafirmó que existe una voluntad popular a favor de que el presidente al-Assad se declare como candidato a la presidencia. Las tribus en Siria afirmaron que sus representantes están dentro de Siria y que los que se encuentran en el extranjero no tienen derecho ninguno a hablar en nombre de las tribus o en nombre de los sirios. En una declaración emitida durante una conferencia de prensa celebrada en Damasco, las tribus aseguraron que amenazados y cooperan con los grupos terroristas no pueden representar al pueblo sirio en la conferencia de Ginebra II. Según la declaración, las tribus en Siria conceden a la delegación formada por el gobierno sirio para la conferencia de Ginebra II todo el derecho y el mandato popular de representarlas. Asimismo, lanzaron un llamamiento a los medios de comunicación y a los organismos y organizaciones internacionales para que no hagan vista gorda a lo que está sucediendo en Siria de crímenes atroces cometidos por los grupos terroristas. Por último, la declaración hizo hincapié en que los sirios son los únicos capaces de encontrar una solución a la crisis que atraviesa su país sin injerencia externa. El ministro de Exteriores iraní, Mohammad Jawad Zarif, fundaron las relaciones bilaterales en la celebración nacional sobre Siria de coordinación entre los dos países sobre varios asuntos regionales e internacionales.
Durante la reunión, subrayaron que la prioridad de la Conferencia de Ginebra II debe ser la lucha contra el terrorismo y poner fin al apoyo financiero y logístico a los grupos terroristas armados. Ambas partes advirtieron del peligro de los actos terroristas y criminales llevados a la Conferencia de Ginebra II y hace hincapié en la necesidad de proporcionar todos los elementos de su éxito con el fin de luchar contra el terrorismo y dejar de apoyar a los grupos terroristas, así como marchar hacia el diálogo entre los sirios sin condiciones previas y rechazar cualquier intervención extranjera en los asuntos de Siria. Al-Mekdad destacó la importancia de la participación de Irán en la Conferencia de Ginebra II sin condiciones previas, teniendo en cuenta su papel fundamental en la solución de los asuntos regionales e internacionales. Asimismo, expresó su agradecimiento a Irán por sus posturas de apoyo a Siria en su guerra contra el terrorismo. Por su parte, el canciller iraní afirmó la necesidad de concertar los esfuerzos para combatir contra el terrorismo y reafirmó que la solución a la situación en Siria es una solución política y mediante el diálogo entre los propios sirios sin ningún tipo de injerencia en los asuntos sirios. Zarif insistió en que el gobierno iraní continúa su apoyo a la firmeza del pueblo sirio que enfrenta una guerra terrorista desde hace 3 años. En un contexto relacionado, Al-Mekdad examinó con el asesor del canciller iraní Hussein a los pueblo sirio y de la soberanía, integridad e independencia de su territorio y pueblo. Una fuente militar declaró que las Fuerzas Armadas eliminaron a 7 terroristas del llamado Frente Islámico en la ciudad de Adr al-Balad y les destruyeron sus armas mientras estos trataban de infiltrarse en dicha ciudad. La misma fuente añadió que un destacamento del ejército bombardeó un zulo de terroristas en la finca de Alija, en la zona de Duma, mientras que otro destacamento acabó con un número de terroristas y les destruyó sus pertrechos bélicos en la localidad de Arija. Entre los terroristas abatidos aparece uno de los cabecillas de la denominada Brigadas de Su Anurin. Asimismo, las Fuerzas Armadas destruyeron un vehículo cargado de armas, dejando muertos a los terroristas que iban a bordo, así como chocaron con grupos terroristas en el barrio de Al-Qabun y la ciudad de Daraya, logrando eliminar la mayoría de sus integrantes. En el campo sur de Damasco, un destacamento del ejército realizó un operativo contra una concentración de terroristas del Frente Al-Nusra en la ciudad de Yalda, arrasando con un número de ellos. Unidades del ejército y las Fuerzas Armadas eliminaron a un número de terroristas en una serie de operaciones llevadas a cabo contra sus escondites y sus concentraciones en diferentes aldeas y ciudades de la provincia norteña de Alepo. Según una fuente militar, unidades militares destruyeron concentraciones de terroristas y destruyeron sus armas y municiones en varias aldeas ubicadas en la campiña este de la provincia. La misma fuente agregó que también fueron eliminados terroristas y mercenarios extranjeros en los alrededores de la prisión central de Alepo y en otros poblados ubicados al norte de la ciudad de Alepo. Por otro lado, las Fuerzas Armadas abortaron intentos de grupos terroristas armados de infiltrarse en las zonas seguras dentro del casco a varios de sus integrantes. Una fuente militar informó que aniquilaron a concentración de terroristas en el barrio de Al-Waer y en los pueblos de Dar al-Ghazibiyya y Al-Jalidiyya, así como dejaron muertos y heridos a varios terroristas en el campo este de la provincia.
La misma fuente señaló que un grupo terrorista disparó 11 misiles contra el pueblo de Abu al-Ala, campo de Homs, lo cual causó daños materiales sin que se registren víctimas. Y en Daraa, un destacamento del ejército destruyó varios vehículos de terroristas cargados de armas y municiones en el pueblo de Al-Haskin. Las Fuerzas Armadas iraquíes han continuado sus operativos contra los terroristas en varias zonas de Irak. En este contexto, fuerzas de seguridad pertenecientes a la policía aduanera eliminaron hoy martes a 2 terroristas suicidas al tratar de irrumpir en la sede de la Dirección de Aduanas en Tikrit, en la provincia de Salah ad-Din. Una fuente policial en la misma provincia anunció también que las fuerzas de seguridad abortaron un ataque contra casas de ciudadanos iraquíes al sur de la ciudad de Tikrit, lo cual causó la muerte de 3 armados. Y en la provincia de Al-Anbar, al este de Irak, las fuerzas de seguridad iraquíes reabrieron la carretera internacional y todas las vías terrestres en las ciudades de dicha provincia. A todo ello, 5 terroristas del llamado Estado Islámico de Irak y el Levante, grupo afiliado a Al-Qaeda, fueron eliminados y otros 2 fueron arrestados durante enfrentamientos con la policía iraquí y las tribus en la ciudad de Ramadi. Amables televidentes, finalizamos nuestro boletín informativo haciendo un breve repaso a los titulares. Se aprueba que se paguen todas las tasas para los trabajadores permanentes y temporales que cobraban antes de responder al servicio de reserva en el ejército y concederles todas las bonificaciones, subvenciones y aumentos. El ministro de Información sirio Omran al-Zoghbi afirma que Siria tiene mucho interés en el éxito de la Conferencia Internacional sobre Siria, Ginebra II, y asegura que cualquier acción o acuerdo, si no es aprobado por el pueblo sirio mediante un referéndum. Las tribus en Siria afirman que nadie en el exterior las representa y que las mismas conceden a la delegación formada por el gobierno sirio para la Conferencia de Ginebra II todo el derecho y el mandato popular de representarlas. Esto ha sido todo por hoy. Gracias por la atención prestada.